Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noaji desde la Fundación Orahaim. Nos encontramos en el curso de los 13 principios de fe, los 13 principios de fe de Maimónides. Ya estamos en la clase número 17, esta es la clase número 17 de este curso, con el grupo, en especial con el grupo de Colombia, que estamos muy contentos porque ya la Fundación tiene un grupo de estudio formal en el país de Colombia y nos da mucho gusto el que podamos contar con su participación. Nos encontramos ya en el principio número 5, el principio número 5, que es el principio de la plegaria. Para las personas que nos están viendo por primera ocasión en nuestro canal de YouTube, y para aquellas personas que se están incorporando por primera vez a la clase, les recordamos que este curso es un programa de estudio que tiene la Fundación con el objetivo de poder regularizar a las personas que recién se incorporan al sistema de estudio de la institución para poderlas incorporar posteriormente a un grupo de estudio mayor, más grande, pero con un conocimiento base, un conocimiento previo que le permite incorporarse mejor al conocimiento y al nivel de estudio que tiene el grupo principal. Es por eso que este grupo se llama clases de regularización. Es decir, estamos regularizando, estamos incorporando a las personas a un programa de estudio, el cual ya se encuentra más avanzado. El objetivo de que esté primero en este grupo es que, bueno, tenga la proximidad con una persona que le pueda orientar de una manera pausada, de una manera simple, el contenido y las bases del monoteísmo, para que pueda poco a poco ir desarrollando su vida espiritual, su conocimiento, realmente qué es la espiritualidad, realmente qué es la Torá, realmente qué es lo que ofrece o qué es lo que enseña este conocimiento, esta luz de sabiduría llamada Torá, y cómo es que uno judío puede participar de este conocimiento y cómo es que nos encontramos aprendiendo justamente de los 13 principios de fe. Estos 13 principios de fe son los 13 pilares de la fe monoteísta, es decir, define realmente en lo que cree una persona monoteísta, lo que cree una persona que cree en un solo creador. Pero con este curso nos vamos dando cuenta poco a poco que no alcanza únicamente con decir que yo creo en un solo Dios, sino que uno debe de realmente comenzar a comprender de manera muy precisa qué es realmente esto que nosotros llamamos Dios, cómo funciona, cómo interactúa, cómo se comunica con nosotros, cómo es que nosotros nos comunicamos con Él, cómo es que se manifiesta en el mundo que nosotros vivimos y cómo es que nosotros nos podemos interconectar a través de esta realidad llamada el Creador. Hemos ya cursado aproximadamente 3 meses o más, casi 4 meses de clases. Ya llevamos, esta es la clase, vuelvo a repetir, número 17, y nos encontramos ya en el principio número 5, que es el de la plegaria. Los principios anteriores nos hablaron sobre lo que es Dios. Tratamos de definir a Dios a través de lo que no es. Tratamos de aproximarnos al conocimiento del Creador, aproximándonos a lo que no es. ¿Por qué? Porque en realidad la Torah nos dice que no podemos conocer a Dios. Ningún ser humano puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento se encuentra limitado a nuestras percepciones físicas, es decir, a través de nuestros sentidos, nuestro intelecto. Y como el Creador, Akadosh Baruj Hu, va más allá de lo que es físico, nos encontramos imposibilitados para realmente conocer a Dios en su completitud. Sin embargo, podemos aproximarnos lo más que podamos hacia Él a través de reconocer las cosas que no es. ¿Y qué no es? Dios no es un cuerpo, Dios no es una persona, Dios no es un ente físico, Dios no habita en un lugar, Dios no se encuentra limitado a lo que acontece a la materia, es decir, a tiempo y a espacio. Dios no posee volumen ni forma, Dios no posee peso, Dios no posee fuerza física. Dios es más bien como un sistema que controla y dirige todo, es creador y conductor, es ordenador y dirige la creación conforme a su voluntad. Esto lo hemos abordado ya en extenso en las clases anteriores, por lo cual les recomiendo que se retrotraigan a las clases que se encuentran ya disponibles en nuestro canal de YouTube de este mismo curso, en donde podrán aprender todas estas características del creador. Sin embargo, hoy nos encontramos en una nueva etapa que es el del principio número 5, que es cómo el creador se comunica con la creación. Y ya entrando directamente en materia, me gustaría que Lisset nos hiciera un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Lisset.
Un resumen de minuto y medio. Hmm. Bueno, a quemarropa sí. Bueno, básicamente lo que decías, Dios no es cuerpo, tal vez nos han enseñado que Dios es algo o alguien que está en algún lugar en el cielo, o en un trono, o cosas así. Eso no es, estamos en Él en cada momento. No es algo lejano ni cercano, estamos en Él simplemente. También hemos visto la Y con eternidad relación de al Dios. principio número 5, con relación al principio número 5, lo que hemos visto esto de la plegaria, con que nos puedas hacer una La actualización plegaria. de él. La plegaria básicamente nos lleva a que tenemos dos herramientas, que es la observación y las preguntas, ¿no? No Ujú, tenemos, como monoteístas, no tenemos ninguna duda de lo que creemos, de lo que es, ¿sí? Que Dios es uno único. También tenemos que el Creador es el único digno de rezar, no existe nada ni nadie más al cual debemos elevarle una plegaria. Y la idolatría se presenta básicamente porque se le rinde tributo a las herramientas o personas que el Padre Eterno utiliza para beneficiarnos de alguna manera, ¿no? Entonces empezamos de pronto a que el sol nos calienta, entonces veneramos al sol, que el agua es vida, entonces veneramos el agua y eso no es correcto, solamente es con él. Los límites, por lo tanto, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, por eso debemos estudiar permanentemente, aprender ujú. y ver los videos varias veces porque hay cosas que se olvidan o se confunden. Eso es algo importante. Ok, Lizeth, Mm, muchísimas gracias. Con esto ya nos estás dando una breve introducción a la plegaria y con esto vamos a empezar el tema. La clase que vamos a ver es la parte número 3 ya de la plegaria, por lo tanto vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Primero, el enunciado dice así: yo tengo la convicción certera de que el Creador es al único digno de rezar y a nadie más. Y hablamos que esto hace referencia a la plegaria. Y para esto nosotros empezábamos a hacer una breve reflexión sobre cuándo yo me voy a comunicar con alguien, es porque primero considero que este alguien existe, es decir, que realmente tiene la posibilidad de interactuar conmigo. Yo no puedo comunicarme con alguien o no puedo nombrar algo que no conozca, que no sepa su existencia. Por eso la frase que nos ayudaba Lisette a citar: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, porque hace referencia al mundo que conozco, es a través de las palabras que puedo enunciar, es a través de las cosas que puedo nombrar. No puedo nombrar algo que no sepa que existe, y para poder tenerlo en mi cabeza y darle un nombre, tengo que crear un signo semántico, es decir, una imagen en mi cabeza que represente la realidad física, pero en mi imaginario, en mi consciente, que abstraiga de la realidad ese concepto y lo pase por un proceso de intelectualización y que nos ayude a tener esta conciencia de la existencia de dicha objeto o dicha persona o de dicho ente. Pero en el caso del eterno, cuando nosotros hablamos de Dios, nos encontramos con un signo semántico demasiado difuso, muy complejo de definir, porque existen distintas acepciones y distintas características dependiendo cultura, tribu, religión, el sistema de creencias. Sin embargo, en el monoteísmo de la Torá tratamos de ir a la esencia, a la sustancia principal de la creación, en donde nos va a revelar a ese creador. Si nosotros nos conducimos directamente a encontrar cuál es la sustancia que tienen todas las cosas en esencia, nos va a conducir directamente al origen de la sustancia que es el creador. Y cuando a una persona le queda claro cuál es el origen de todo, cuál es la razón de la existencia de todas las cosas que están a nuestro alrededor, podemos entonces caer en cuenta si existe el creador. Y entonces a ese creador es al que nosotros consideramos y caemos en cuenta que es digno de alabarle y de orar. ¿Por qué? Porque entonces comprendemos que no existe una fuerza, que no existe un poder, que no existe un origen, que no existe una fuente distinta a la fuente de todas las fuentes, al origen de todas las creaciones, a la raíz de todas las raíces, y que por lo tanto el empezar a argumentar y el empezar a enunciar una plegaria en nombre de una persona
en nombre de un objeto, en nombre de un ente, en nombre de una figura, en nombre de un ídolo, sería como empezar a rendirle culto a una herramienta. Poníamos el ejemplo de un plomero. Cuando llega el plomero, tú dices, no, es que tengo una fuga en mi casa, se está escurriendo el agua horriblemente. Entonces llega el experto, que es el plomero, y repara. Y tú ves que al momento de que repara, utiliza una llave, llamada llave Stilson, con la que cierra la tubería. Y eso hace que ya no salga el agua. Y tú dices, wow, la herramienta es la mágica, es la poderosa, es la que tiene el poder de hacer que deje de salir el agua y la empiezas a venerar. ¿Eso estaría correcto? En realidad no. Tú en realidad sabes que el que tiene el conocimiento para usar la herramienta es el plomero. Y el que ha sabido utilizar dicha herramienta es el plomero. Por lo tanto, sería un error creer que la que tiene el poder para reparar todas las fugas es la llave Stilson. De la misma manera, los elementos en la naturaleza, las fuerzas naturales, las energías, lo que la gente conoce como sistemas energéticos astrales, la adoración a los astros, a las estrellas, a los cosmos, el considerar que es necesario hacerle o rendirle un culto a alguna fuerza natural, alguna fuerza cosmológica, alguna fuerza vibracional, alguna fuerza ideológica incluso, sería un error. ¿Por qué? Porque lo que estaría proporcionando es que se estaría generando la idolatría. Explicábamos en las clases anteriores, que el origen de la idolatría fue justamente eso, que había una conciencia de que el creador existía, pero los habitantes en la generación de Noé empezaron a realizar una adoración, a un servicio, no una adoración, sino un servicio a los astros, porque consideraban que al igual que a un mensajero del rey se le debe de rendir honores, se le debe de tratar con respeto por ser solamente mensajero del rey, se le debía de dar este servicio. Sin embargo, las generaciones subsecuentes solamente se quedaron con el rito y olvidaron, no es que despreciaron, más bien olvidaron el origen de la plegaria y dejaron a un lado que realmente al que se debía de rendir el honor era a Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto se empezó a generar la idolatría. Y es algo que pasa hoy en nuestros días. Existe tanta confusión, existe tanto entretenimiento espiritual, que la gente ya le prende veladoras a santos, ya le prende veladoras a vírgenes, ya le prende veladoras a niños Dios, ya anda haciendo embrujos, ya te sientes mal, estás enfermo, ya te dicen, te están haciendo brujería, vas a tener que hacer aquí, vas a tener, no, es que ya te hicieron un amarre, te están trabajando, o es que yo no puedo salir si no veo cuál va a ser mi fortuna el día de hoy, tengo que ver mi horóscopo, porque resulta ser que Marte se encuentra en en la cuarta casa de Piscis, y ahora voy a tener que estar porque estoy en ascendente y descendente, y por eso no me puedo vestir hoy de rojo. Entonces empezamos a crear fetiches, creencias, que decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que no existe que existe una ausencia del conocimiento del creador, pero no el conocimiento del creador en términos religiosos, como nos lo han vendido los sistemas doctrinales generales, que ven a Dios como un padre con barba sentado en los cielos en su trono todopoderoso, y a un intercesor que es su hijo, que es benévolo con nosotros y nos abraza y nos cuida. No, hay una conciencia, hay una ausencia de conciencia del creador, es decir, que no realmente nos aproximamos a él a través de saber qué es él y cómo funciona. Y por lo tanto, se empieza a rendir servicio de plegaria a otros seres. Pero cuando el monoteísta empieza a conectarse con lo que realmente es la esencia de Dios, entonces cae en cuenta que solo a él no queda nadie. Sería ridículo, después de un ejercicio lógico y racional, cae en cuenta de que pues no habría razón por la cual orar a otro ser que no fuera el creador. Les voy a poner un ejemplo. Augusto Comte, el padre del sistema científico, del método científico, del positivismo, el padre del positivismo, él terminó volviéndose creyente. Fíjense nada más.
Una persona que basó toda su vida en la ciencia, que su pensamiento siempre fue un pensamiento lógico, racional, que partía de la experimentación, la comprobación de los datos duros, terminó convirtiéndose en una persona creyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona que lleva toda su vida de un estudio riguroso en la ciencia a volverse creyente en una fuerza, en algo que es más allá de lo físico? Pues es una comprensión completa del funcionamiento de este mundo. Es decir, que uno cae en cuenta que no es obra de la casualidad que este mundo exista en el orden en el que se encuentra de una manera esporádica o contingente, sino que existe un sistema ordenador que permite que el flujo y el sistema opere de una manera continua y precisa, armónica y constante, que no sea disonante, que no sea desproporcional, que se mantenga constantemente en orden, que se mantenga constantemente con caudal, que se mantenga con un propósito. Cuando el monoteísta, después de la observación y las preguntas, cae en cuenta que esto no puede ser obra de la casualidad, es cuando se da cuenta que existe este ser ordenador que va más allá de la materia y que por lo tanto no puede ser otro al que se le deba una honra o una gloria que no sea él. Cuando uno adquiere ese conocimiento, cuando uno cae en esa cuenta, entonces es cuando nosotros ya empezamos a hablar de qué, de la plegaria. Es decir, de la necesidad que tiene una persona para orar a ese ser, a esa existencia, a esa inteligencia, a ese ordenador que demuestra de una manera contundente su funcionamiento y su existir a través de todas las cosas. Cuando una persona logra entonces conectar de una manera tan contundente con esta existencia, es innegable el no poder saber, no creer, sino saber que Dios existe. Y este es algo coyuntural, esto es algo medular para el neomonoteísta, que él no cree, sino él sabe. Por eso es que fue mandado como una mitzvah para judío y no judío, el conocer a Dios, no el creer en Dios, sino el conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes orarle a alguien que no conoces. Tú no le vas a hablar a alguien que no conoces. Y a esto viene, y con esto se engancha lo que decíamos, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Cómo vas a hablar de algo que no conoces? Solo hasta que lo conozcas sabes de su existencia y entonces lo puedes enunciar. Y ahí es cuando entonces surge la necesidad de querer orarle a él. La plegaria, a diferencia de los demás sistemas religiosos, no funge como una moneda de cambio en el monoteísmo. No es para pedir. La plegaria no sirve para pedir. No es para poderle pedir a Dios a cambio de mi plegaria. No es para eso. La plegaria monoteísta tiene otro origen, tiene otras fuentes, tiene otros motivos. Y el primero que debe de originarse en la persona es el de tener y cobrar conciencia de la existencia de este creador. Y ese creador, al ser contundentemente su existencia, nos demanda una comunicación. Es decir, que ya no podría ser algo de, ¿será que sí? ¿Seré esa yo? ¿Será que existe? ¿Será que no existe? No, es que es tan contundente la prueba de su existencia que ya no puede caber menor duda y que por lo tanto es necesario comunicarse con él. Y no es para pedirle, sino para poder rendirle servicio. Después de analizar el primer principio, que es de que Dios existe, profundizamos entonces en la necesidad de su conexión. Si Dios crea y decide todas las circunstancias del ser humano, como lo dice en el Talmud, que el hombre se daña un dedo, no se daña un dedo en este mundo si no es dispuesto en el cielo primeramente, así como la hierba del campo no crece sin un ángel en el cielo que le diga, crece.
sino una fuerza esencial, una fuerza divina en el cielo que le dice al espíritu. De esa manera es como conocemos a Dios y entonces surge la necesidad de hacer una plegaria. ¿Por qué? Porque la palabra tefilá en hebreo quiere decir conexión. La palabra tefilá que se utiliza para poder referirse a la plegaria tiene el significado de conexión. ¿Qué es lo que conecta las cosas de este plano con las cosas que están en este plano? Conecta el cielo con la tierra, vincula y aproxima las cosas que se encuentran en el plano físico con lo espiritual. Pero la única forma de que esto suceda es cuando la persona cobra conciencia de que esto debe de ser así. No porque se le imponga como un rosario, bola, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola grande. No porque se le imponga como un rudimento, como una tarea, sino porque el monoteísta cae en cuenta de que el mundo es un espacio divino en donde se encuentra Dios constantemente, en donde Dios incluso es lo que crea ese espacio divino. Y la plegaria empieza a surgir como un punto en el corazón, una necesidad de hablarle a Dios, de comunicarte con Él, de poderle decir y expresar, de tener ¿qué? Una conexión, una proximidad. Por eso la palabra quiere decir tefilá. La palabra tefilá quiere decir conexión. En este nivel es en el que se debe de encontrar la plegaria monoteísta. En este nivel de conciencia de existencia de Dios. De no creer, a ver si me hace caso, a ver si sí existe, a ver si no. De creer, en caer en cuenta de que Dios es y existe. Sin embargo, si la plegaria se deriva de la necesidad de la conexión con el Creador, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene entonces pedirle que cambie las cosas? Cuando nosotros leemos en los sidures, cuando una persona ha tenido la oportunidad de leer un sidur judío en su plegaria, regularmente siempre está pidiendo por paz, por sanidad, por desarrollo, por prosperidad. Siempre nos recuerda que sea benévolo con nosotros, que nos dé salud, que nos dé bienestar. Pero ¿qué no se supone que Él crea y conduce todas las cosas? Además, ¿quién como Dios que sabe lo que es conveniente para cada uno de nosotros? Cuando nos sucede algo, regularmente la persona acude a la plegaria cuando nos pasan cosas malas, cuando nos está yendo mal económicamente, cuando tengo problemas con mi familia, cuando tengo problemas con la esposa, cuando tengo problemas con los hijos, cuando tengo un problema tan grande que ya no le he podido dar solución yo con mis propias fuerzas, entonces ya fui con el compadre, la comadre, la tanda ya no me alcanza, ya pedí en el banco y ya, total, el caso es de que no tengo otra cosa más que clamar al cielo y decir, Dios, ayúdame por favor. Regularmente las personas claman a Dios cuando es su última opción. Y si esto fuera así, ¿para qué clamarle a Dios? ¿Qué no es Él el que controla todo? ¿Qué no es Él el que dirige todo el mundo? ¿Qué no es el que conduce todas las cosas? ¿Cómo para qué le pido si realmente estoy experimentando su voluntad en carne propia? ¿Qué sentido tiene entonces pedirle que cambie las cosas? ¿Qué acaso Él no sabe lo que me está pasando? ¿Qué acaso yo tengo que decirle porque Él no se entera? Porque Él está volteado con otra persona y dice, ay, sí es cierto, se me habías olvidado tú. ¿A poco esto sucede así? Ay, fíjate qué curioso, ay, perdóname, ay, híjole, es que se me pasó. Ya te voy a atender, ya te voy a atender. ¿Esto pasa así con Dios? No, porque hemos aprendido que en realidad existe una supervisión constante, una supervisión divina y una supervisión personal. Es decir, que todo lo que le acontece a la persona es providencia del Creador, es voluntad de Dios. Por lo tanto, el pedir que Dios cambie nuestra condición es
creer que yo sé mejor que Dios lo que a mí me conviene. Y eso ya es algo grande. El pedirle a Dios que cambie mi condición es creer que yo sé que es mejor para mí y mejor que Él. Entonces, eso nos hace decir, todo lo que me está pasando entonces es porque Dios así lo permite. Y nos hace pensar en todo lo que nos pasa, en todas las cosas buenas, en todas las cosas que se nos presentan con complejidad. Y nos haría pensar a lo mejor que Dios a lo mejor no nos quiere. Luego nos viene así de, es que entonces ya se olvidó de mí o algo le hice, porque definitivamente como me está yendo, híjole, a mí ya no me llueve, sino me llovizna, ¿no? ¿Qué sentido entonces tiene pedirle que cambie las cosas? Al fijarnos en los textos de las plegarias, los sidures noátidas y del rezo judío, observamos que insistentemente una y otra vez se habla sobre los siguientes temas: salud, sabiduría, prosperidad y paz. Pero, ¿por qué el Creador, por qué Akadosh Baruj Hu permite que las cosas pasen así y establece que las plegarias sean pidiendo por salud, sabiduría, prosperidad y paz? ¿No sería algo como hartante? ¿Por qué? Es como la persona que llega al rey con una petición y el rey lo escucha y la persona se va y al día siguiente regresa y le vuelve a pedir lo mismo y le dice, oye, ya te escuché. Y se va la persona y al día siguiente vuelve y le pide lo mismo y le dice, oye, te dije desde hace 2 días que ya te había escuchado. Y la persona regresa al cuarto día y otra vez con lo mismo. Oye, ¿qué acaso no cansará? ¿Que el rey no se hartará y lejos de cumplirle su petición hará que ya no se la cumpla? En realidad, en realidad, esto no funciona así. La plegaria, si bien no sirve para hacer que Dios cambie su voluntad, tiene la función de recordarnos que todo proviene de Dios. Y ahí es cuando viene el cambio completamente. Porque cuando la persona acude a Dios es porque le está pasando muy mal y quiere que lo cambie. Pero ahí es cuando Dios viene y dice, tranquilo, que soy yo el que estoy obrando. Entonces, primero ven y confía en mí. El mundo pagano, en el mundo pagano, la plegaria tiene una función práctica de tú me das y yo te doy. Yo te doy una ofrenda de irme caminando de rodillas a la villa si tú me haces este milagrito, ¿no? Si tú me haces este milagrito, yo te prometo, Virgencita, que te llevo una ofrenda hasta la villa. O yo te prometo, o el que jura, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy común que las personas con problemas de alcoholismo digan, voy a ir a jurar. Voy a ir a jurar por 4 o 5 meses que no voy a tomar. Y sí, por 4 o 5 meses van y juran, no toman ni una gota de alcohol, pero se acaba su juramento y al día siguiente, pum, 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 ¿no? Las personas que piden favores a cambio de plegarias o de tributos, ¿no? San Juditas Tadeo, si tú me haces este milagrito, yo te voy a hacer tu misa. Uy, te prometo que cierro la calle y te organizamos una misa grandota, ¿no? La gente utiliza a la plegaria como una moneda de cambio, como sistemas de ofrendas para que si tú me das, yo te doy. La plegaria monoteísta tiene otro origen. Como lo dijimos ya, al ser el significado de la palabra tefilá, conexión, lo que nos está enseñando entonces es que Akadosh Baruj Hu, Dios, Santo bendito sea, lo que quiere es conectar contigo, aproximarse a ti. Y lo hace a través de las circunstancias que pasas en la vida. Y de aquí de aquí sale y surge esta expresión. Los problemas
que surgen en tu vida no son para que aumentes tu plegaria. Más bien, la plegaria es para que aumentes tu conexión con el Creador. Es para que aumentes tu vinculación con Él. La plegaria es el modo natural en el que se siente próximo a Dios y se conecta con Él. Entonces, puede conectar con el Creador. Fíjense cuál es el proceso de estudio y el proceso de avance de esta. Ya primero conocimos que Dios existe, ya supimos cuáles son sus características, ya supimos cómo es que interactúa. Ahora lo que queremos es acercarnos a Él. Por lo tanto, rezamos porque tenemos una necesidad de conexión. Rezamos para tomar conciencia que el único poder imperante sobre toda la creación es Dios. El único poder imperante sobre toda la creación en realidad es Dios. El Salmo 146 nos dice, no confíes en los benefactores, en personas que no tienen la habilidad de salvar. ¿Por qué regularmente siempre estamos confiando en que, ay, tal persona me dijo que me iba a prestar el dinero? Híjole, primeramente, Dios necesita. Y le marcas, oye, amiguita, ¿cómo estás? Híjole, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te había dicho, no sé si me podrías echar la mano? Y ahí estamos poniendo nuestra confianza en las personas, en el trabajo, en el dinero, en lo que traigo en la billetera. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, tú sigues buscando confiar en alguien que te dé certidumbre, en el amigo, en el compadre, pero nunca te pasa por la cabeza que tienes que confiar en Dios. Que realmente es Él el único al que puedes confiarle esa necesidad y que Él te va a responder. No de una manera religiosa, sino porque Él es el que lo conduce, Él es el que creó la circunstancia. Y lo que está deseando de ti es que haya una conexión, que hables, que te conectes con Él. La plegaria está principalmente para concientizarse de que todo lo que sucede, de que todo lo que acontece en la vida de la persona es anuencia divina y que no hay otro a quien dirigirse sino al Creador. Que no hay otro realmente a quien dirigirse sino al Creador. Los actos no son más que intentos de querer, de podernos poner en conexión con el Creador. Se debe de saber que Dios no necesita de la plegaria de la persona. Dios no necesita de tu plegaria. Equivocadamente crees o creemos que Dios requiere de nuestra plegaria. No. Más bien somos nosotros los que necesitamos tomar conciencia de Él. Y por eso es que la plegaria es repetitiva. Por eso es que la plegaria es repetitiva. El que controla y dirige todo, el benévolo, el magnífico, el creador de todo, el todopoderoso, el que nos cuida, el que nos refugia, el que nos sostiene, el que nos protege. Para que nosotros tomemos conciencia de que en realidad Él es eso. Entonces, pedirle al Creador cambiaría su decisión. Supongamos que estás en una situación difícil, pedirle al Creador que cambie una decisión, ¿cambiaría su decisión? Todo sucede por anuncia de Él. Porque si ya se pidió y Dios no respondió, ¿qué sentido tiene seguir insistiendo? ¿Qué sentido tiene el seguir insistiendo en eso? Si uno sabe que lo que aparentemente es malo en realidad es para su bien, ¿por qué pedir cambiarlo? ¿Para qué contarle y narrarle todas nuestras cosas a Dios y nuestros problemas si Él ya los conoce mejor que nosotros? A Dios no le hace falta que nosotros le contemos todos nuestros problemas, ya los conoce. Sin embargo, a todas estas preguntas hay unas respuestas y que Rabbi Moshe Ben Nachman nos ayuda, Nachmanides nos va a ayudar a conocerlas. En su comentario al Éxodo, en su capítulo 12, nos dice, la persona no es meritoria, sino hasta que tome conciencia que todo lo que sucede es milagroso y no entra en el marco normal o natural de la historia.
¿Qué es lo milagroso? ¿Qué es lo milagroso? Regularmente nosotros esperamos que cuando hacemos una plegaria ocurra un acto de un milagro. Y lo que regularmente nosotros comprendemos como milagro es la ruptura de la naturaleza. Es decir, que suceda un acto sobrenatural, que lo que estaba destinado a suceder, suceda, que ya no suceda o que cambie o que se transforme de una manera mágica y tan sorprendente que digan, fue un milagro. Que llueva de abajo hacia arriba, un milagro. Que las cosas en vez de que caigan suban, un milagro. Regularmente nosotros le llamamos a eso milagro, a la ruptura de las leyes de la naturaleza. Pero lo milagroso en realidad es todo lo que nos ocurre y es ocasionado por Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente en el principio número 3 y en el principio número 2 que en realidad las leyes de la naturaleza no son otra cosa que la expresa voluntad del Creador repetida en varias ocasiones. Es decir, que no es que las cosas sean porque son, sino porque a Dios le ha placido que así sean. Recordemos la metáfora del anciano que lanza el bastón al perro y él lo trae y le regala un pedazo de carne. Este perro se ha habituado a esta dinámica y cree que es una ley natural. Pero cuando primero le da el anciano el trozo de carne, dirá un milagro. Esto ha sucedido porque es un milagro, anuencia divina. Y en realidad, lo único que ha cambiado es la voluntad del anciano en el orden de otorgarle las cosas. Le ha placido ahora darle el pedazo de carne antes de lanzarle el beso. De la misma manera son las leyes de la naturaleza. Si suceden de manera repetitiva y continua, es porque a Kadosh Baruj Hu así le place que sean. No porque no puedan ser de otra forma, sino porque así le ha placido a él que sean. Por lo tanto, en esencia todo es milagroso, porque todo es obra de Dios, porque todo se encuentra controlado y creado, repetido, sostenido de manera constante por el Creador. Por lo tanto, cuando una persona cree que la plegaria te va a dar un milagro, no es meritoria de la plegaria, porque en realidad no tiene conciencia de que todo lo que te acontece en la vida es un milagro. En realidad es anuencia divina, es supervisión divina. ¿Cómo vamos a comprender esto? Con otro ejemplo. Imaginemos que había un paletero y el señor era un señor próspero en su negocio de paletas y muy dedicado, muy diligente. Siempre, antes de cerrar su negocio, vigilaba y se cercioraba que todas las luces quedaran apagadas y que todos los ventiladores de los refrigeradores se encontraran funcionando, porque él sabía que si alguno se apagaba, le ocasionaría una merma. Se descongelarían las paletas y perdería dinero. Por lo tanto, cada noche que él se iba de su negocio, hacía la misma acción. Hacía su recorrido, revisaba todos los refrigeradores, veía que estuviera todo bien, se iba, se retiraba. Sin embargo, en una ocasión, antes de cerrar el negocio, su hijo se encontraba jugando en la tienda y estaba paseando entre los contactos de los refrigeradores. Él hizo su mismo recorrido, su rondín, apagó todas las luces, verificó que todos los ventiladores de los refrigeradores funcionaran, cerró el negocio y se fue. Pero al día siguiente regresó y se dio cuenta que uno de los refrigeradores había dejado de funcionar y que todo el producto de ese refrigerador se había echado a perder, se había derretido. Inmediatamente el paletero empezó a cuestionarse, ¿pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Si yo me cercioré de que todos los ventiladores funcionaran. Podrá ser. Quizá mi hijo, al estar jugando, desconectó el cable del ventilador y dejó de funcionar el refrigerador y yo no lo revisé. O podrá ser que eventualmente hubo una falla eléctrica en la noche y cuando regresó la luz, la potencia descompuso el ventilador de este refrigerador y por eso dejó de funcionar. O podrá ser que el ventilador propiamente presentó una falla únicamente en ese ventilador y que por eso empezó a dejar de enfriar y se perdió el producto.
Y así el paletero podrá estar conjeturándose, preguntándose y buscando la causa de la causa. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el origen? Pero la realidad es que la verdad, desde la perspectiva monoteísta, deberá de ser y comprender que la verdadera razón por la que pasan estas anuencias en la vida es por voluntad del Creador. ¿Por qué solo le pasó a uno y no le pasó a todos? ¿Por qué solo se descompuso un refrigerador y por qué no le pasó a todos? ¿Por qué pese de la precaución y la rutina que tiene el paletero en cuidar que su producto no se dañe, no, aún así se descompuso? La realidad es que todo lo que acontece en la persona es por anuncia. Podremos nosotros ocuparnos por la causa y dar la causa de la causa y la causa de la causa y decir, ¿cuál es la razón por qué el mundo gira alrededor del Sol? Bueno, porque existe una fuerza electromagnética que mantiene a la Tierra girando en el eje, en un campo electromagnético que tiene su estrella, que es el Sol. Y por eso, al estar tan cerca o atrapada en este campo magnético, gira así. Bueno, pero ¿por qué hacen que los campos magnéticos sean así? Ah, bueno, pues porque los electrones, los protones que giran alrededor de la materia también generan este campo magnético y tienen este magnetismo que por eso. Pero ¿por qué es que un electrón y un protón se forman para poder formar un átomo? Y uno podrá estar de esa manera, buscando la causa de la causa de la causa de la causa, hasta el final, hasta el punto en que uno diga, pues porque sí, porque así es. Es como cuando un niño te dice, ¿y por qué? Papá, oye, ¿por qué el cielo es azul? Ah, bueno, hijo, pues porque Dios es hombre. Ah, ¿y por qué? Así me decía mi papá. No, uno le dice al niño, no, bueno, ¿por qué el cielo es azul? No, bueno, porque existen gases que colisionan, que se encuentran en la atmósfera y nos da la impresión de que el cielo es azul y por eso es así. Pero si tú te pasas la atmósfera vas a darte cuenta que en realidad el cielo es más oscuro. ¿Y por qué? Bueno, porque llega un punto en el que los gases que cubren la Tierra ya no se encuentran a la altura y ya no se crea esta capa llamada ozono y ya no existe ese oxígeno y por lo tanto se liberan más las partículas del aire y ya encuentra ya incluso ya no hay gravedad. ¿Y por qué? Bueno, porque la gravedad funciona con relación al peso de la materia y entonces uno, ¿y por qué? Y así te puedes decir una y otra y otra y otra y otra y otra y al niño nunca le va a hacer, vas a llegar a diga, pues porque sí, pues porque así es, porque no hay otra razón, porque sí. Y porque uno se puede ir a la causa de la causa de la causa de la causa y al final del día uno caerá en cuenta de que las cosas suceden por supervisión divina. Pues la persona no tiene parte en la ley de Moshe, dice así la Torah, pues una persona no tiene parte en la ley de Moshe hasta que no entienda que todo lo que nos ocurre es milagroso. Hasta que la persona comprenda que todo lo que nos ocurre en esta vida es un milagro, no podrá tener parte en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no ha caído verdaderamente en cuenta de que todo lo que existe, todo lo que controla y que todo lo que sucede en este mundo es obra del Creador. Él lo controla, Él lo dirige, Él lo conduce, lo ha propiciado. Así ha sido, ese ha sido el objetivo. Y una persona no puede realmente querer cumplir la ley de alguien que no tiene la certeza de que existe. Es contradictorio. Es contradictorio. Por eso dice, pues la persona no tiene parte en la ley de Moshe hasta que no encuentre, hasta que no entienda que todo lo que nos ocurre en realidad es milagroso. Y para eso la plegaria está, para descubrir la mano de Dios escondida detrás de la naturaleza, para encontrar la mano de Dios detrás de la causa, de la causa, de la causa. Pero la obra de Dios actúa con disimulo, ocultándose en la creación, para dar oportunidad a la persona de libre albedrío. Esa capacidad de elección para dirigir su acción y atribuirla a la conciencia de la providencia divina. Es decir, la mano de Dios, la voluntad de Dios actúa de manera velada
en este mundo con la intención de que la persona tenga el poder de elegir, atribuir lo que ocurre a la providencia divina o bien negar. Pero esto solamente va a ser posible a través de la plegaria. El Gaón de Vilna nos enseña que cuando Dios determina que cierta persona debe perder cierta cantidad de dinero y otra persona debe de recibir la misma cantidad de dinero, no lo hace desapareciendo el dinero del monedero de una persona y apareciendo en la mano de la otra. Es decir, no agarra y dice, abracadabra, y aparece del otro lado, ¿no? O alakazam, y aparece en las manos del otro, ¿no? O chimpum pan, tortillas, papas, y aparece en la mano del otro lado. No, él obra a través de las causas naturales. Él obra a través de las causas naturales y las circunstancias, haciendo que la primera persona que debe ese dinero lo pierda por una causa y que la segunda persona lo encuentre por otra causa. ¿No te ha pasado que dices, híjole, ya perdí tanto dinero? Bueno, estaba destinado por el cielo que debías ese dinero y que lo tenías que perder. Y la persona que se lo va a encontrar estaba destinada a recibirlo porque se le debía de recompensar. Entonces, Dios no es que actúe, Dios no es que actúe a través de obras mágicas, sino que actúa a través de la obra de las causas. Porque Él al final del día es la causa de la causa, pero para poder ser consciente de esto y sentirlo, es que debemos rezar constantemente. Es que debemos hacer plegaria para comprender y tener todo el tiempo presente que la causa de todas las causas es el Creador. Que Dios es la causa de la causa. Nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Nada sucede por casualidad, sino por causalidad. ¿Cómo fortalecer la acción, la convicción de que todas las cosas que ocurren es por providencia divina, es por anuencia divina, y que en cada momento, en cada detalle, está la mano de Dios de la dirección divina? A través de la plegaria. A través de la plegaria recurrente y constante, con ganas o sin ganas, de una rutina diaria de todos los días, Dios hace que la persona cobre esta conciencia. Por ejemplo, el Kusari escribe así: la plegaria es para el alma como el alimento es para el cuerpo. La plegaria es para el alma como el alimento es para el cuerpo. El efecto de la plegaria es como un alimento que nutre y fortalece al alma. Y cuando el alma se encuentra alimentada, nutrida y constantemente ejercitada, es más susceptible a comprender las cosas que provienen de lo divino. Le es más sencillo el poder comprender que todo lo que ocurre en el mundo es por providencia divina. Pero cuando una persona se encuentra alejada de la plegaria, se aleja de las cosas de Dios y por lo tanto se enfrasca más en lo del mundo. Y es mucho más sencillo que las cosas del mundo te jalen y empieces a decir, no, es que me pasó por menso, es que estoy bien, güey, porque ya sabía que no debía de invertir en ese dinero, ya sabía que ese me iba a quedar mal, no debí de prestarle, pero solamente yo porque estoy bien menso. Y empezamos a creer que la causa de las causas son por mis cosas, pero en realidad la causa de la causa es porque Dios así lo quiso, es porque Dios así lo dictó, porque a Dios así lo dispuso. Pero eso solamente va a ejercitarse en la medida en la que nosotros ejercitemos la plegaria, en la medida en que nosotros nos pongamos fuertes y alimentemos al alma, a que caigamos en cuenta. La clase pasada fue una clase bastante compleja porque hablábamos sobre la conciencia divina y el espacio divino de la plegaria, que era la meditación. Hablamos de la meditación monoteísta
Y la meditación monoteísta lo que decía era que para poder nosotros considerar la plegaria como una conexión con el Creador, debíamos de tener una meditación previa. Esta meditación era caer en cuenta que todo lo que existe en este mundo con sus 6 caras, en sus 6 niveles, es creación de Dios. Y traíamos una comprobación y una explicación a través de los sabios de la Torá de cuál era el significado oculto de la palabra Bereshit, cómo hacía referencia a los 6 preceptos continuos de la creación, que es amar a Dios, que era creer en Dios, que era temerle a Dios, que era no creer en otros dioses, que era amar a Dios, temer a Dios y cuidar nuestra mente de pensamientos negativos. Esos 6 preceptos continuos que son practicables en todo momento constituyen la meditación monoteísta, constituyen la conciencia, el nivel de conciencia y de comprendimiento de una persona para poder empezar a hacer una plegaria. No es la plegaria, es lo previo a la plegaria. Es lo que debe de suceder previo, y eso que debe de suceder previo es justamente esta conciencia, saber que todo es anuencia divina y que todo proviene de Dios. El efecto de la plegaria dura hasta la siguiente plegaria. El efecto de la plegaria dura hasta la siguiente plegaria, y cuanto más se aleja el momento de una plegaria a la otra, el alma se enfría, el alma se debilita, se desnutre, y por lo tanto es más fácil volver a caer en las cosas que nos ocupan la mente y que nos conquistan. Es decir, que entre más tiempo dejes pasar tú entre una plegaria y otra, más existe la probabilidad de desconexión con el Creador, de desconexión con esta conciencia divina. ¿Cómo se calienta entonces de nuevo el alma? A través de la plegaria. La plegaria es para el alma como el alimento es para el cuerpo. La plegaria es para reconocer la grandeza de Dios y la insignificancia de la persona. La plegaria es una acción de autoconcientización de la grandeza del Creador. La plegaria es para poder concientizarnos que esta es la manera de negarme a mí mismo, de negar el ego. La plegaria es para poder negar la idolatría. Y la primera idolatría que niegas es la tuya, creer que tú eres tu propio Dios, creer que es por ti que logras las cosas, creer que es por tus propios esfuerzos que lograste y que estás donde estás, creer que solo se debe a ti el lugar que ocupas, la riqueza que tienes, la ropa que vistes. Eso es negar la idolatría, el ídolo que te has formado de ti mismo. La plegaria es para caer en cuenta para caer en conciencia de que en realidad no eres tú el que crea las cosas, no eres tú el que las produce, no eres tú el que las dirige, es el Creador, quien en su bendita misericordia le ha placido que esto sea así. La plegaria es para reconocer que mi bendición proviene del Creador. Es decir, que cualquier éxito que yo obtengo en mi vida ha de saberse que es producto de la voluntad divina y no por mi propio mérito, ya que Dios es el que me ha dado las herramientas, ya que Akadosh Baruj Hu es el que me ha dado las herramientas, el intelecto y la habilidad para poder conseguir el éxito en la tarea. Es decir, que si tú eres muy hábil para hablar, que si tú eres muy bueno para los negocios, que si tú eres muy diligente en un trabajo, no es un mérito propio, es porque Dios actúa a través de esas causas, es porque Dios actúa a través de esas habilidades para poderte dar tu parnasá, para poderte dar éxito, pero no es por mérito tuyo. Así que ten cuidado cuando recibas complacencias y honra y cabot por las cosas que haces, porque en realidad no es Akadosh Baruj Hu es Akadosh Baruj Hu el que está obrando a través de esas causas. No eres tú, no eres tú en realidad el que lo está obteniendo por tu propio mérito. El orgullo es el primer enemigo al que hay que vencer y el que se limpia a través de la plegaria. Es lo que nos impide aceptar y comprender que existe un ser superior que conduce y dirige el éxito de la vida. Este se logra a través de la experimentación del alma, a través de la plegaria. Es decir, que el ego es lo que también se sacrifica cuando se tiene la conexión de la plegaria. Eliminar la idolatría propia, cambiar el yo por el tú.
El alma tiene que emerger con toda su conciencia, pero el alma no está visible al mundo. Hay que trabajar para desarrollarla. No le cuentes a Dios tus problemas, más bien cuéntale a tus problemas cuán grande es Dios. No le cuentes a Dios tus problemas, más bien cuéntale a tus problemas cuán grande es Dios. Porque en realidad Él es el que controla y dirige todas las cosas. Él es el que dirige y el que conduce paso a paso la existencia de cada uno de nosotros. Este es el conocimiento al cual, esta es la acción, mejor dicho, a la cual nos debe derivar el conocimiento de Dios. Es decir, que durante el principio número 1, 2, 3 y 4 nos hemos preparado con ese conocimiento para llevar una acción. ¿Cuál es la primera acción? La plegaria. Porque hemos caído en cuenta de que existe un Dios al cual debemos de honrarle porque es la causa de todas las causas. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Hasta aquí la conexión del día de hoy. Todavía va a haber una cuarta parte de esta clase de la plegaria, porque vamos a hablar sobre la plegaria como ley natural y los elementos que deben de incluirse en la plegaria monoteísta. Sin embargo, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, consulta o comentario. Con mucho gusto dejo los micrófonos abiertos para que la puedan escuchar. Adelante. Perfecto. Bueno, pues entonces con esto estamos terminando. Les agradezco yo mucho por la conexión del día de hoy. Como siempre, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique bendiciones, que les bendiga, les proteja y que nos permita estar en conexión el próximo domingo. Les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Shalom, shalom. Cuídense.